Buenos días, saludos para todos. Para mí es un honor participar nuevamente en este segundo encuentro en la Cátedra de Derecho Procesal Penal en el marco de las pruebas complexivas para los participantes del Ecuador. Como bien saben, soy el doctor Sami Hamdan Suleimán, fiscal jubilado del Ministerio Público en Venezuela, con experiencia en el área procesal penal por espacio de 20 años en el ejercicio de la función fiscal. Vamos a continuar trabajando con el tema del primer módulo de Derecho Procesal Penal. Bueno, en el marco del procedimiento penal ordinario, como se indicó en la clase anterior, hay 4 etapas. La fase preparatoria, que es la fase de investigación. La fase intermedia, que es la etapa donde se debate el escrito acusatorio y la promoción de pruebas a los efectos anteriores del juicio oral. La fase de juicio oral y público y la fase de ejecución de sentencia. Estamos ubicados aún en la fase preparatoria. Y cuando hablamos de fase preparatoria, necesariamente debemos relacionarlo con la etapa de investigación. La investigación penal a fin de poder desarrollar y cumplir con una gama de actos de investigación que conduzcan a la individualización del sujeto activo, al hallazgo de las fuentes de prueba que permitan poder acreditar para el fiscal un escrito acusatorio o, por el contrario, una solicitud de sobreseimiento, y también poder la defensa promover fuentes de prueba a los efectos de desvirtuar el señalamiento que le ha hecho la Fiscalía. El artículo 257 de nuestra Constitución fija que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. De allí que todo juzgamiento debe darse a la luz del proceso que ha creado el legislador por derivación de principios constitucionales para el juzgamiento de las personas que se ven incursas en hechos punibles. Los principios y garantías constitucionales y además garantías procesales están dispuestos en el artículo 49 de la Constitución venezolana y dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. De allí que toda persona investigada, imputada, acusada, tiene el derecho de estar asistido de un abogado defensor, sea público, a través de la institución de la defensa pública o privada. Toda persona tiene desde los actos iniciales del proceso de ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios necesarios para ejercer su defensa. Aquí hay una particularidad que no la encontramos en la Constitución del Ecuador, y es la fijación precisa, literal, del derecho humano a la prueba, el acceso a la prueba. Tenemos derecho a conocer los medios o las fuentes de prueba que nos incriminan, desde las etapas iniciales del proceso. Y dice también ese mismo artículo 49 de la Constitución venezolana que las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso serán nulas, es decir, la prueba testimonial obtenida mediante tortura, hostigamiento, acoso o amenaza es nula. El allanamiento que se cumple en un recinto domiciliario sin la autorización del juez de control
si no está adecuado ese actuar policial a las excepciones que nos ofrece el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, que son las dos únicas opciones que nos da para poder practicar un allanamiento sin autorización del juez, pues sería nulo. En todo caso, esas dos posibilidades de hacer el allanamiento sin orden del juez es para impedir la perpetración o continuidad de un delito. Ejemplo, que se tenga un secuestrado en una casa y se necesite de manera urgida ingresar a la misma con testigos, tendrá el funcionario que fijar en el acta del procedimiento, deberá fijar de manera muy precisa, bien argumentada también, el ingreso sin la orden judicial. Acreditar por qué se ingresó sin la orden judicial y adecuar ese ingreso en base a la primera excepción del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. Y cuando se trate de personas a las que se persiguen para su aprehensión, por ejemplo, cuando se produce un delito flagrante y en la persecución, el sujeto se mete en un recinto ajeno. Hay que materializar la captura, hay que entrar con testigos y acreditar en el acta que se ingresó con motivo de una persecución en caliente o cuando se tiene la información de que en determinado sitio se encuentra escondida una persona que tiene orden de aprehensión y que ha evadido la persecución del Estado. Esas son las excepciones. Por lo demás, obligatoriamente, pues se requiere la orden judicial de allanamiento. Entonces, tiene que ver con un conjunto de principios y garantías. Hablamos en la clase anterior de los principios que rigen el proceso. Principio de oralidad, previsto en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, el principio de publicidad previsto en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal, el principio de inmediación en el artículo 16, el principio de concentración en el artículo 17 y el principio de contradicción en el artículo 18. Esos son los principios rectores del proceso penal en Venezuela. Esos son los principios rectores en el proceso penal en Venezuela. De allí que tengamos nosotros que ser bien claros al momento de nosotros manejar o explicar o argumentar los principios que rigen el proceso penal. Pero además nosotros tenemos en Venezuela fijado a nivel del Código Orgánico Procesal Penal y seguramente ustedes lo tienen también en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, lo vinculado a la titularidad de la acción penal. Mire, nosotros en Venezuela tenemos fijada la titularidad de la acción penal en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es que la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones constitucionales y legales. Es decir, en Venezuela, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. En los delitos de acción pública. Y en los delitos de acción privada corresponde la titularidad de la acción penal a la propia víctima sin la intervención de la Fiscalía en el ejercicio de la misma. Hay delitos de acción pública, hay delitos de acción privada. Un delito de acción pública, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, el homicidio, el robo agravado, las lesiones personales intencionales. Ahora, a nivel de delitos de acción privada, en el que la víctima es quien ejerce la acción penal sin intervención del Ministerio Público, es, por ejemplo, en aquellos casos de difamación, de injuria o de daños materiales o de violación del domicilio simple. Esos son los delitos de acción privada. Hay muchos más, por supuesto, esto a modo de ejemplo. Pero la titularidad de la acción penal aquí corresponde al Ministerio Público. En el Ecuador corresponde a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado hace las veces del Ministerio Público en Venezuela. También tenemos el principio de defensa e igualdad de partes. Artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. Y corresponde a los jueces garantizarlos sin preferencias ni desigualdad.
igualdad de tratamiento en el proceso penal. Eso lo tenemos que vincular con el artículo 21 de la Constitución venezolana, que consagra el principio de igualdad material ante la ley. Ahora, también tenemos la finalidad del proceso. ¿Cuál es la finalidad del proceso penal? La verdad de los hechos por las vías jurídicas y a través de la justicia en aplicación del derecho. Y a esta finalidad debe atenerse obviamente el juez en el ámbito del proceso al momento de adoptar su decisión. También tenemos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal el control de la constitucionalidad en el artículo 19. Y es que corresponde a los jueces velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuando, por ejemplo, la ley cuya aplicación se pide colida con la Constitución, choque con la Constitución, resulte contraria a la Constitución, pues los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional. Aquí encontramos lo que se conoce a modo de la pirámide de Hans Kelsen, que lo vimos en la universidad, es el principio de primacía constitucional que tenemos fijado en el artículo 7 de la Constitución venezolana. Única persecución. Bueno, también es importante tener en cuenta que nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 20, dice que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Igual ocurre en Ecuador, lo pueden encontrar perfectamente en el Código Orgánico Integral Penal. Y hablamos de la cosa juzgada, artículo 21. Artículo 21. Concluido el juicio por sentencia firme, no podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Las circunstancias para revisar una sentencia que está definitivamente firme están dispuestos en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, y sobre este punto no me pronunciaré ahorita porque es parte de la temática que vamos a ver en el tercer módulo, no en este segundo encuentro, que tiene que ver con el primero. Estoy reforzando lo que puede ser posible para la evaluación que vamos a tener en los próximos días. Bueno, ¿cómo nace la investigación? Mire, nuestro proceso penal a nivel de la fase preparatoria o etapa de investigación fija en el artículo 262 lo siguiente. Fase preparatoria. Comprendan que la fase preparatoria es la etapa de investigación. Que quede bien claro ese punto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la búsqueda de la verdad. Yo soy de los que piensa que esta fijación que ha hecho nuestro legislador en el artículo 262 es hasta cierto punto inquisitiva. ¿Por qué? Porque de entrada el artículo dice fase de preparatoria. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público. Y cuando hablamos de juicio oral y público, debemos comprender que para que haya juicio oral y público, primeramente la Fiscalía tiene que presentar un escrito de acusación. Pero es que casualmente en esta fase preparatoria no necesariamente se puede llegar siempre a un acto de acusación. Pudiese darse un sobreseimiento de la causa al determinarse que la persona no ha cometido el hecho, o no se le puede atribuir, o no existen suficientes elementos para continuar con la investigación, o la acción penal está prescrita. Es decir, la fase preparatoria no necesariamente debe conducir a la preparación de un juicio oral y público, sino que también puede conducir a que se materialice un sobreseimiento de la causa o un archivo fiscal del caso. Igualmente, el Ministerio Público, en el marco de una investigación, debe destacar los elementos que sirven para inculpar y exculpar. Inculpar, es decir, para acreditar el delito, y exculpar para también procurar
que en el marco de la investigación integral se acrediten también aspectos que favorecen al investigado. Otra institución importante dentro de la fase preparatoria o fase de investigación es el control judicial. Y es que precisamente el artículo 264 le faculta al juez de control, precisamente como juez controlador de las garantías constitucionales y del debido proceso, controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, en los tratados, convenios y pactos o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por nuestra República y por el mismo conforme a lo previsto en este código. Practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones. Las excepciones son formas de oponernos a la persecución penal y cualquier petición que las partes hayan consignado, pedido, solicitado en el proceso. Miren, los modos de proceder. La fase de investigación o la fase preparatoria en el ámbito del procedimiento penal ordinario se puede iniciar de varias maneras. Mediante denuncia que coloca a la víctima directamente, bien sea ante el Ministerio Público o ante el órgano policial. Ese fundamento lo encontramos en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal. O porque la víctima ha presentado un escrito de querella como forma de iniciación del proceso a la luz del artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, o porque la investigación se ha iniciado de manera directa por conocimiento oficioso del Ministerio Público o de la misma policía, cuyos fundamentos están en el artículo 265 y 266 del Código Orgánico Procesal. ¿Cómo nace la fase preparatoria? ¿Cómo nace la fase de investigación en el marco de un proceso? Pendiente con esto que es materia de examen. Nace conforme el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, nace con la orden de inicio de investigación. Artículo 282. En la orden de inicio la emite el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público. Y para que pueda emitir una orden de inicio tiene que haber recibido o una denuncia o una querella, o haber tenido conocimiento de oficio de la ocurrencia de un delito. Pero eso es tarea del fiscal y a través de esa orden de inicio, él perfectamente puede ordenarle a un órgano policial el cumplimiento de la investigación. Nosotros en Venezuela tenemos el tema de la prueba. Fíjense, para que una fuente de prueba termine siendo verdaderamente prueba en el proceso o medio de prueba, estos deben obtenerse de manera lícita. El concepto de licitud de la prueba lo encontramos en el artículo 181, y es que los elementos de convicción solo tendrán valor, ¿verdad?, si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme lo prevé nuestro Código Orgánico Procesal Penal, y prohíbe la prueba obtenida con fraude, con coacción, con amenaza, en fin. También tenemos que dentro del marco del régimen probatorio, para nosotros poder manejar de manera eficaz el tratamiento de la prueba, tenemos la obligación nosotros de que se cumpla el tema de la cadena de custodia sobre la fuente de prueba, desde su hallazgo en el sitio del suceso o en el sitio del hallazgo de la fuente de prueba. No siempre las fuentes de prueba se encuentran en el sitio del suceso. En la huida del sujeto, después de haber quitado la vida a una persona, pudiese en el trayecto que ha emprendido el sujeto activo del delito ir dejando evidencias en su trayecto. ¿Qué quiere decir? Que el sitio donde se halla esa evidencia durante su huida no trata del sitio mismo del suceso, sino del sitio, un sitio distinto, sitio de hallazgo de la fuente de prueba, sitio de hallazgo de la evidencia. Y ese principio de garantía legal que permite el manejo idóneo de la evidencia se resume en el principio de mismidad de la evidencia. Y eso comprende que la fijación de manera acorde de la evidencia desde el momento en que la comisión llega al sitio, hace la observación, la fijación
la protección, la inspección, la colección, embalaje, el rotulado, el etiquetado, el preservado y el traslado de las evidencias. Artículo 187 del Código Orgánico Procesal. Dentro del procedimiento penal ordinario hay un conjunto de actos de investigación que resultan necesarios señalar. Tenemos la inspección de personas, ¿verdad? Que procede sobre aquella persona que va caminando o que va dentro de un vehículo, se procede a bajarla y se le practica una inspección a fin de verificar si lleva consigo algún elemento de interés criminal que pudiese ser delito. Entonces esa inspección la encontramos en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también las inspecciones de vehículos, que aplica igual que en el tema de las personas. Debe existir en la mente del funcionario un motivo suficiente y debe previamente advertirle, al igual que en la inspección de personas, la sospecha que tiene de que pueda trasladar consigo algún elemento o algún objeto que resulte contrario a la ley. Entonces, ese tipo de inspecciones las encontramos en el 191, el de personas, y el artículo 193, el DBI. Igual tenemos el examen corporal o mental, practicado por un experto, en este caso del CENAMEC, Servicio Nacional de Medicinas y Ciencia Forense, ¿verdad? A una persona determinada, el examen corporal o mental. Eso es conforme al artículo 195. Dentro de la investigación también tenemos el acto de allanamiento. El allanamiento en Venezuela está regido en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. En el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador también está previsto, y ello ocurre en las dependencias cerradas o sitios habitados. Puede ser solicitada directamente por el fiscal al Tribunal de Control o por el órgano policial directamente al órgano fiscal y el fiscal al juez, o el órgano fiscal o el órgano policial directamente al Tribunal de Control previa participación al Ministerio Público. Y hay dos excepciones que permiten el allanamiento que se cumpla sin orden judicial, sin autorización del juez, que son las previstas en el artículo 196, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, y es para evitar la perpetración o continuidad de un delito, o para materializar la captura de una persona durante una persecución en caliente. Pero en ambas circunstancias, el órgano policial que actúa está en la obligación de fijar en el acta policial, en el acta del procedimiento, el por qué hizo eso sin la orden judicial. Eso hay que acreditarlo, es decir, porque se trataba de la persecución de una persona para su aprehensión o bien para evitar la continuidad de un determinado delito. Fíjense, también tenemos en el marco de la investigación aspectos vinculados a veces a actuaciones urgentes y necesarias fijadas en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, o inclusive a actos de investigación ya cumplidos dentro de la fase preparatoria o de investigación penal. Y tiene que ver con el levantamiento e identificación de cadáveres. Allí se practica una valoración macroscópica, la inspección del cadáver por el médico forense de guardia, la inspección corporal preliminar, y también, bueno, posteriormente viene ya la autopsia. Tiene que verse los artículos 200, 201, 202 y 203, porque inclusive tenemos los hechos por muerte en accidente de tránsito, cuya regulación a nivel de el manejo de los cadáveres o el abordaje de los cadáveres está fijado en el artículo 201, y el tema de la exhumación, que es, bueno, la necesidad de exhumar un cadáver a los efectos de cumplir con cierto y determinado acto de investigación para luego convertirlo en acto de prueba a la luz del artículo 203 del Código Orgánico Procesal Penal.
Seguimos avanzando. Tenemos también dentro del ámbito de los actos de investigación el reconocimiento de la persona investigada, el reconocimiento del imputado. El reconocimiento del imputado está dispuesto en el artículo 216 del Código Orgánico Procesal. Allí se colocan una fila de personas, ¿verdad?, al imputado para que la persona que lo vaya a reconocer pueda, previa garantía de cumplimiento, de no tener contacto físico ni visual, ni permitir que algún funcionario induzca el señalamiento, la víctima o testigo pueda, a través de una cortina con un vidrio espejo, poder señalar al presunto autor material del hecho que pudiese estar ubicado en esa fila de personas. También, bueno, ese tipo de actos se cumplen con control judicial en presencia del juez de control de garantías. Debe estar presente el abogado defensor de él, del imputado, y la víctima está comúnmente acompañada o el testigo del fiscal del Ministerio Público. También tenemos el reconocimiento de objetos y sonido. Hay otras formas de reconocer a través de determinadas prendas, por ejemplo, que le son hurtadas o robadas a una víctima y son recuperadas durante un allanamiento. Bueno, ese tipo de evidencias pueden ser objeto de reconocimiento para que la víctima, en presencia del juez, acompañado del Ministerio Público y estando presente el defensor, pueda decir, mire, esta prenda de lucir es mía por esto y por esto, reconocer ese objeto, como también reconocer el sonido a través de la audición, artículos 220 y 221, que por ejemplo la voz de una persona que esté en capacidad de reconocer la voz de una persona que escuchó durante la perpetración del hecho. Entonces es importante también ese tipo de actos de investigación que requieren control judicial. Son actos de investigación cumplidos bajo la regla del testimonio, es decir, bajo juramento ante el juez de control. También tenemos dentro de los actos de investigación las experticias. Las experticias son cumplidas por peritos, por expertos en el área afín que corresponde. Y el fundamento lo encontramos en los artículos 224, 225, 226 y 227 del Código Orgánico Procesal Penal. El dictamen pericial, que es de mi interés, está en el artículo 225. Ahí se fijan los requisitos que debe cumplir toda experticia que haya sido realizada por un perito experto adscrito al laboratorio criminalístico del órgano policial que corresponde. En Venezuela tenemos nosotros que la libertad pues trata de un derecho humano. La libertad la encontramos dispuesta en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La libertad personal es inviolable y en consecuencia, numeral primero de ese artículo 44 de la Constitución, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. Es decir, hay dos posibilidades de materializar la aprehensión en Venezuela, al igual que en Ecuador: que sea sorprendida cometiendo un delito en flagrancia o que exista una orden judicial, una orden del juez que permita materializar su captura. Y ya, bueno, nuestro proceso en el ámbito de lo que debe entenderse por detención en flagrancia está dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Para los efectos de este capítulo se tendrá como delito flagrante aquel que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor del hecho. Es decir, la detención en flagrancia está fijada
en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí pueden encontrar con bastante claridad el tema de la flagrancia y la privación judicial en el artículo 236, que requiere que se dicte cuando exista un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor de ese hecho criminal y una presunción razonable del peligro de fuga o de obstaculización para el hallazgo de la verdad. Esas son las circunstancias que permiten establecer la procedencia, ¿verdad?, de la privación judicial preventiva de libertad, que reclama el cumplimiento de esos tres supuestos concurrentes del 236, del artículo 236, numerales 1, 2 y 3. Y también proceden en el proceso penal también las medidas cautelares. Es decir, no siempre la persona puede quedar privada en razón a la naturaleza del hecho criminal que ha cometido y a la posibilidad de que se mantenga en libertad bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, el artículo 242 prevé un conjunto de medidas cautelares que están allí establecidas, como son la presentación periódica ante el tribunal, el arresto domiciliario en su casa, someterse al cuidado y vigilancia de alguna persona, la prohibición de salir del país sin autorización del juez, la prohibición de ir a determinados lugares, el abandono inmediato del lugar donde habita si es que ha existido un acto de violencia sobre la familia o sobre la persona que le denuncie, y cualquier otra medida preventiva que considere el juez. Nosotros en Venezuela tenemos también varios tipos de actas policiales. Tenemos el acta de aprehensión en flagrancia, el acta de inspección de personas, el acta de inspección de vehículos, el acta de allanamiento, el acta de aprehensión por requerimiento judicial, el acta de investigación como acto propio del proceso en el marco de la fase preparatoria cuando usted le asigna a un funcionario el cumplimiento de ciertas diligencias de investigación, el acta de levantamiento del cadáver, en fin, hay una cantidad de procedimientos, de actuaciones que se cumplen en el marco de la fase preparatoria. Y ya culminando la fase preparatoria, una vez que se ha recabado todas esas fuentes de prueba, procede el fiscal a considerar la posibilidad de emitir el acto conclusivo una vez que se ha cumplido la imputación, bien sea por detención en flagrancia ante un juez de control, ¿verdad?, cuando la persona ha sido detenida, o por imputación celebrada ante el juez de control a petición del mismo fiscal en aquellos casos en que no se ha producido la detención desde el inicio del proceso del sujeto activo del delito, o en el caso de los delitos graves, cuando la imputación la realiza directamente el fiscal en su sede, en el despacho de la fiscal. Entonces, en esos casos, bueno, una vez que se ha cumplido ya la imputación, se han cumplido una serie de actos de investigación peticionados también por el defensor del investigado, del imputado, pues procede el fiscal a emitir el acto conclusivo, que puede ser una acusación penal, un sobreseimiento o un archivo fiscal. Si presenta la acusación, pues obviamente que iremos a una audiencia preliminar, ¿verdad?, siempre y cuando en la que el juez, de conformidad con las facultades que le otorga el 313, el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, verificará el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo que fija el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, requisitos fundamentales de la acusación. Y si considera viable la posibilidad de juzgamiento, pues admitirá ese escrito acusatorio y ya entraremos luego a la etapa del juicio oral, pero ese escrito acusatorio lo admitirá, puede ser total o parcialmente. Si admite algunos medios de prueba promovidos, pues será parcial. Si inadmite alguna calificación de delito con respecto a 2 o 3 delitos, por ejemplo, admite 2 y no admite 3, un delito de los 3, pues sería parcial la admisión de la acusación. Nos iríamos a la etapa del juicio oral y público y ya allí entraríamos luego a la etapa más garantista del proceso, y ya en el próximo encuentro pues hablaremos de la etapa intermedia de la audiencia preliminar. Para mí ha sido un honor participar hoy con ustedes a fin de acreditar
un desarrollo más exhaustivo de la fase preparatoria, fase de investigación. Recuerden la evaluación. La evaluación está para el día de domingo, que yo recuerde para este próximo domingo, es decir, el día fecha 23 de julio es la evaluación del módulo 1 y bueno, deseo que salgan bien, estudien, verifiquen las clases, revisen el material del aula, por favor, y bueno, desearle el mayor de los éxitos. Muchas gracias, que tengan todos un feliz día.